Ok, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el seminario del día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Enif Gutiérrez. Bueno, si quieren, vamos a pausar porque Enif creo que se desconectó. ¿Estás por ahí, Enif? ¿Estás por ahí, Enif? Sí, ¿no? Ya llegaste. Bueno, si quieren, en lo que se reconecta, voy leyendo parte de su semblanza. Entonces, la doctora Enif Gutiérrez es doctora en ciencias en el área física por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y cuenta con 4 postdoctorados en metalurgia del TEC Nacional de México en Morelia, donde actualmente se encuentra laborando como docente. Ha presentado su trabajo de investigación en importantes foros internacionales como el ABM Week en Río de Janeiro, en Brasil, y el Science and Technology um, of Iron Making and Steel Making en Kanpur, India. Cuenta con distinción nivel 1 del SNI y participa en diversos proyectos de investigación financiados por el Tecnológico Nacional de México. Dentro del campo de la enseñanza, fue parte del grupo pionero en la elaboración de cursos MOOCs en México en el área de matemáticas. Entonces, ya estamos de vuelta. Y bueno, Nick, los micrófonos son tuyos cuando quieras. No te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Veo cómo se mueve tu mouse. Estoy intentando reactivar tu audio para ver si se podía, pero no, yo no puedo reactivar tu audio por alguna razón. Sí, igual puede salir y volver a entrar, tal vez es eso.
Ok, bueno, para los que se están conectando ahorita, estamos esperando a que se reconecten y tenemos aquí algunos detalles técnicos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Ah, perfecto. Sí, perdón por los inconvenientes. No, no te preocupes. Detalles que suceden. Entonces, déjame compartir la pantalla. Sí. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, ¿empezamos? Sí, adelante, los micrófonos son tuyos. Ok, muy bien. Hola a todos, buenas tardes. Disculpen un poco, a veces suceden este tipo de detalles cuando uno se encuentra en línea. Pero bueno, vamos a empezar. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación en este foro. Y bueno, en mi plática de hoy les voy a hablar acerca del material ingenieril más utilizado a nivel mundial, que es precisamente el acero. Pero lo voy a tratar desde un enfoque que me permita mostrarles la manera en que la parte teórica y la parte práctica se están ligando entre ellas y también pues con nuestra vida diaria, con el firme objetivo de despertar y acrecentar su interés en el área de la metalurgia y mostrarle pues muchas de las bondades que tiene en este caso el material que es el acero. El contenido de la presentación va a iniciar mostrando algunas de las aplicaciones más simples, de las más comunes, las que todos podemos observar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la escultura, en la fomentación también del turismo, ya sea nacional e internacional, puesto que este elemento pues, se utiliza a nivel mundial. Después vamos a pasar al uso del acero en lo que es la construcción de los puentes monumentales y que más allá de ser estéticos y turísticos, pues son funcionales y muy eficientes para toda la población. Es decir, el acero finalmente se encuentra al servicio de la población. De hecho, déjenme comentarles que el acero es tan versátil que también se emplea en la elaboración de los mismos alimentos que todos consumimos de forma cotidiana. E incluso también lo encontramos en la ficción con algunos superhéroes como lo son Iron Man o Max Steel, entre muchos otros que ustedes han visto, principalmente robots que se encuentran en las caricaturas y en la ficción. El acero, de hecho, es tan versátil que también se emplea incluso en la construcción de medios de transporte. Vamos a platicar en particular de lo que es el caso del famoso hundimiento del barco del Titanic, ¿no? Vamos a iniciar, bueno, entonces diciendo que en la década de los 70 fue cuando los escultores y los artistas en todo el mundo empezaron a utilizar el acero inoxidable en sus esculturas. Y de hecho están utilizando este material por su durabilidad, por su resistencia a las fuerzas corrosivas que se encuentran en la naturaleza, y además de que tiene unas propiedades reflexivas maravillosas que simulan prácticamente como si fueran un espejo. Y este es el caso, por ejemplo, del Cloud Gate en la ciudad de Chicago y que se ha convertido en una parada obligatoria para todos los turistas que visitan la ciudad. En la segunda imagen se tiene el Arco Gateway, que se encuentra en la ciudad de San Luis y también se encuentra pues en Estados Unidos. Su altura, déjenme contarles, es de aproximadamente 192 metros y es el monumento de acero inoxidable más alto en todo el mundo, el cual además está hueco en toda la parte central
para que permita que haya un tranvía en su interior y el cual pueda permitir pues a todos los visitantes ir en un recorrido desde la parte más alta hasta la parte más baja. Es decir, va a ir recorriendo todo lo que es el arco, ¿no? Y por otro lado, en esta diapositiva podemos contemplar una escultura que se llama Jerusalén de cabeza. Y esta es una escultura con una forma de reloj de arena, y la cual, debido a su ubicación por donde está pensada ahí exactamente en la ciudad, apenas tiene unos 5 metros de alto, es decir, realmente no es muy alta, y permite que todas las personas que están cerca de ella vieran a toda la ciudad de Jerusalén literalmente como si la ciudad estuviera en el cielo. Y entonces pues ayuda a recordar a todos aquellos que lo ven pues la importancia espiritual que tiene la ciudad. Por otro lado, y en contraste, del lado derecho, les presento al hombre de acero. Este hombre de acero mide más de 30 metros de alto, este sí es bastante alto, y esta escultura fue realizada precisamente para celebrar el descubrimiento de acero inoxidable en 1913. Este descubrimiento, de hecho, ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y como todos los grandes descubrimientos se basa en las necesidades que tiene la población. Y en particular, bueno, pues durante la Primera Guerra Mundial, pues una de las principales preocupaciones de todas las potencias, pues era resolver la rápida erosión que ocurría en los rifles. Entonces, realmente el acero viene de esa parte, de esa necesidad de armamento y de conservarlo en buen estado que tenían las potencias pues que estaban en la guerra. Y para todos aquellos que les gusta pues la historia, déjenme contarles una historia que es de Mongolia, donde está Genghis Khan, que es esta persona que está arriba del caballo, quien fue un guerrero y conquistador mongol, quien dominó prácticamente toda Asia a finales del siglo XII. Y según se cuenta la leyenda, entonces dicen que fue justo en este lugar, es decir, donde está erigida pues esta escultura, donde este personaje encontró un látigo de oro que supuestamente le dieron los dioses para someter a todo el continente asiático. Y curiosamente la estatua está situada simbólicamente apuntando a China, y pues nosotros sabemos que siempre tuvieron conflictos bélicos con este lugar, ¿no? Y en el interior de la escultura hay un restaurante, hay una galería de arte y hay varias salas de usos múltiples. Pero bueno, tampoco vayan a creer que estas construcciones de acero son meramente museos o atracciones para los turistas. La verdad es que no es así. Y por ejemplo, está el Palacio de los Deportes de Santander en España, que tiene una capacidad de albergar a unas 10,000 personas en grandes eventos que en su mayoría pues son deportivos. Así que el acero, pues digamos que no solamente es bello y con usos meramente culturales, sino que también es muy fuerte y tiene usos recreativos. Entonces tiene toda clase de usos en realidad lo que es el acero. Y hablando, bueno, ya de nuestro país, es importante mencionarles que México ocupa el lugar número 15 a nivel mundial como productor de acero. Es un lugar nada despreciable y cuenta con imponentes puentes que son joyas de la ingeniería moderna, como el Puente Baluarte, que se encuentra en Sinaloa y que está ubicado en la carretera que une a Durango con Mazatlán. Y es uno de los puentes más altos y de los más anchos. Tiene una longitud de unos 1,124 metros y una altura bastante grande, y está ubicado cerca del río Baluarte, arriba de él a unos 400 metros, y tiene de hecho el récord Guinness como el puente atirantado más alto de todo el mundo. Y por su parte, el puente Mezcala de Guerrero se encuentra pues en la Autopista del Sol, que es una de las vías más populares que unen a la capital del país con una de sus playas más importantes, que es la de Acapulco. Y por supuesto, el estado de Chiapas no se puede quedar atrás y cuenta con el puente Chiapas, que es el que podemos observar en la imagen. Es uno de los más grandes de todo el estado y de hecho de todo México. Tiene alrededor de 1,200 metros de extensión y atraviesa la presa de Netzahualcóyotl y ha permitido disminuir un antiguo recorrido que se hacía, según tengo entendido, de unas 3 horas hacia Tuxtla Gutiérrez.
Y bueno, pues hasta ahorita hemos estado hablando del acero como una herramienta para las esculturas, pero por si aún no logro convencerlos de lo cercano que es el acero en nuestra vida cotidiana, basta con darnos una vuelta a nuestra propia cocina. Y es que el acero inoxidable se ha convertido en una parte esencial. Lo podemos encontrar en los tenedores, en los cuchillos, cucharas, en las baterías, en todas las ollas, incluso cacerolas para hornear que están hechas también de acero. Y la razón de esto es que es un material ideal para el almacenamiento de los alimentos. Y es que ya sé, va a parecer un poquito comercial, no lo es, pero los utensilios de acero inoxidable son los más resistentes ante la corrosión, impiden la formación de gérmenes y bacterias, no se manchan tan fácilmente, previenen las pérdidas de calor y puesto que es un metal, tiene una buena conducción al calor. Además, el acero se encuentra también presente en las herramientas más simples. Por ejemplo, clavos, tornillos, y todos hemos utilizado pues estos en la reparación y en los arreglos domésticos, ¿no? También está presente en diseños decorativos, incluso de las casas o en las escaleras, en las protecciones de puertas o de las ventanas de las casas, ¿no? Entonces, en realidad el acero lo podemos encontrar en múltiples lugares de nuestra vida cotidiana. Y bueno, también otra aplicación del acero es precisamente en los medios de transporte, como son en aviones. Ahí también se encuentra presente el acero, no obviamente en todo el avión, porque pues obviamente no podría volar, pero sí se encuentra presente en lo que es el esqueleto de esta nave. Y bueno, ahora vamos a platicar pues por qué tanto empleo de este material en todos los niveles de la vida. Bueno, se debe precisamente a sus propiedades. Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso de la maleabilidad, que es la capacidad que tiene de sufrir deformaciones, esfuerzos, estiramientos, pero sin romperse. Y bueno, hablando en términos muy simples, es la capacidad que va a presentar este acero de poder modelarlo como láminas, ya sean gruesas o delgadas, pero no se puede romper. Otros elementos que tienen también esta característica, pues pueden ser el cobre o el bronce. Y otra de las propiedades importantes que tiene el acero es la dureza. Y la dureza se refiere a esta propiedad del acero que se opone a la penetración de otro material. Y la dureza se mide, bueno, en general con este instrumento que se llama durómetro, que básicamente aplica la fuerza sobre un material y mide su impacto. Y pues bueno, nada más para especificar, pues la propiedad opuesta a que tendríamos con la dureza son los materiales blandos, como lo que tenemos de la plastilina, que es muy fácil de deformar, incluso con la fuerza de un bebé. También tenemos otra propiedad que es la ductibilidad, y es la propiedad del acero que permite convertirse en la forma de hilos, nuevamente otra vez sin romperse. Y algunos de estos materiales que son muy conocidos también por sus propiedades de ductibilidad son el oro y la plata, con las cuales frecuentemente pues se hacen las cadenitas o las pulseras que se utilizan mucho por las mujeres en la joyería. Y bueno, en la parte baja de la imagen les muestro cómo se ven estos elementos en las minas. Por ejemplo, en el primer caso tenemos el que es amarillo, pues las minas de oro, y la plata, pues en esta segunda imagen, y se las muestro en su estado natural. Así es como se ven dentro de las minas. Y bueno, ya que vimos también las propiedades del acero, podemos hablar ahora sobre los autos. Y es que, de hecho, la industria automotriz es una de las industrias que más consume acero a nivel global. De hecho, actualmente es la principal. Y no importa si el auto del que estamos hablando pues es el más lujoso o si es un auto deportivo, si es un auto económico, no importa en realidad, lo que es el esqueleto del carro está hecho de acero. Y ahí les muestro una imagen de cómo se vería pues un auto en la parte del esqueleto, que es donde tiene precisamente el acero. Y quizás para este momento algunos de ustedes se estén preguntando, bueno, si el carro es de acero, ¿por qué es que son tan delicados?
Y ya saben, un simple golpecito con alguna banqueta, con algún otro auto o en alguna cochera, simplemente un deslizamiento ahí con cualquier puerta, con cualquier otro metal que nosotros tengamos, y bueno, la placa inmediatamente se sume y hay que repararla. Y aunque sea algo bastante chiquito lo que le sucedió, en realidad va a ser bastante costoso pues realizar la reparación. Entonces, bueno, yo estoy diciendo que el acero es un material muy duro, entonces, bueno, ¿cómo es que esto ocurre? Déjenme tratar de explicarlo. Bueno, cuando hay un choque, ya sea de un carro con otro carro o con cualquier otro material que se encuentre, cuando sucede el impacto, se genera una energía mecánica y esta se utiliza pues ya sea para deformar, para doblar, para comprimir o incluso para romper los materiales del vehículo. Y esto ocurre de hecho en ciertas zonas específicas llamadas zonas de deformación. Y esto sucede porque el fabricante del auto lo diseñó a propósito de esta manera. Debo aclarar que no es la razón por la que posiblemente ustedes lo estén pensando. No es que el fabricante de los autos quiera hacernos un daño o que los autos sean de mala calidad o que sean demasiado frágiles porque simplemente quieren sacarnos más dinero. La razón es, de hecho, mucho más noble de lo que se piensa. Entonces, no hay que pensar que cuando esto ocurre, como la imagen que les muestro, es porque, como dice alguna gente, pues ya no los construyen como antes. Aunque sí, efectivamente ya no los construyen como antes, pero insisto, la razón es un poquito más noble de lo que nosotros podríamos pensar de inicio, ¿no? Y es que, pues de hecho, gracias a las propiedades únicas que tiene este material, una de ellas pues es la absorción del choque. Y entonces las estructuras fabricadas con acero tienen una mayor capacidad de absorción de energía con respecto a cualquier otro material. Así que durante el impacto que ocurre, la energía mecánica que se va a generar se va a utilizar ya sea para deformar, para doblar o para romper esos materiales. Para eso es para lo que se va a emplear esa energía mecánica. Y en estas zonas que se han marcado previamente. De esta manera, las personas que se encuentran en el vehículo serán sometidas a una menor desaceleración y lo que va a tratar de disminuir son las consecuencias mortales del impacto. Si no fuera de esa manera, si esta parte de la placa no se comprimiera o no incluso se llegara a romper, lo que pasaría es que la energía que se va a generar por el choque la recibían los pasajeros directamente y las consecuencias fatales pues obviamente se incrementarían. De hecho, si ustedes conocen a alguien que tenga un carro de esos viejitos, pueden notar que las láminas de las que está hecho ese vehículo son mucho más gruesas y sí, efectivamente, mucho más resistentes que la de los carros actuales. Sin embargo, en caso de un accidente, el impacto llega a ser tan brutal que los pasajeros llegan a morir fácilmente, aunque el auto no le pasa absolutamente nada o tiene apenas ligeros rasguños. No es lo mismo que sucede ahora, donde prácticamente con cualquier choque el carro se va a pérdida total, pero los pasajeros en realidad tienen muchas posibilidades de salir incluso ilesos. Y bueno, pues también otro de los medios de transporte que también están construidos de acero es precisamente los barcos. Por lo cierto, sobre todo los cascos de los buques mercantes, los de guerra, los cruceros, se fabrican doblando precisamente las placas de las que ya estábamos platicando, placas de acero. Y bueno, pues hasta ahora la verdad es que solo les he hablado, digamos, muy bien del acero. He elogiado pues todo lo que son sus propiedades, sus múltiples usos, pero bueno, la verdad es que esto es solo una parte de la historia, porque en contraparte, y ya que estamos hablando de los barcos, pues ahí se presentó uno de los capítulos más tristes que se conocen en la industria marítima, y eso fue la tragedia pues que ocurrió en el barco del Titanic, donde murieron más de 1,500 personas tras su hundimiento. Y bueno, volvemos al punto. Si el acero es cierto que es tan duro, si tiene tan buenas propiedades
Y obviamente el Titanic no era un barquito de segunda, ¿no? Era un barco que tenía la tecnología de punta. Entonces, ¿cómo es posible que se haya hundido? Y bueno, voy a hacer una muy breve remembranza de los hechos. El Titanic literalmente era lo más avanzado en la construcción naval de la época y no se escatimó en ningún gasto en todo lo que fue su construcción, pero estaba formado por grandes placas metálicas de acero que se unían mediante los remaches. Y como es bien sabido por todos, pues el Titanic se hundió después de que chocó con un iceberg. Pero volvemos al punto. Si es tan fuerte, ¿cómo es que se hundió? Y bueno, años más tarde, lo que hicieron fue que analizaron el acero que recuperaron del barco del Titanic en una expedición años más tarde y se descubrió que a la temperatura a la que estaba el agua cuando el Titanic chocó con el iceberg, que era más o menos unos 2 grados bajo cero, el acero se volvía frágil, o sea, perdía todas las propiedades buenas de las que hemos platicado a esa temperatura. Entonces, por lo que al chocar con el iceberg, simplemente las placas de acero ya olvidaron que eran de acero y literalmente se rompieron. Esto nos dice que la elección del acero que nosotros vamos a utilizar es bastante importante. No es un material que por sí solo pueda ser, digamos, indestructible. Se requieren de procesos complejos de fabricación, estudios analíticos profundos, de simulación de las condiciones atmosféricas, sismológicas y naturales a las cuales se va a encontrar expuesto el objeto. Entonces hay varias clases de acero, no hay solo uno y depende también mucho de para qué se va a utilizar. Entonces, de esta forma es que vemos la importancia de la fabricación del acero, la cual es básicamente una aleación entre el hierro y el carbón, aunque las proporciones son muy desiguales. El hierro entra en una proporción del 98% de la mezcla y el carbono apenas en un 2%. El hierro, de hecho, es el elemento puro que se extrae de las minas. Y, por ejemplo, la que les estoy mostrando ahí en la presentación. Y la mina puede tener dos variantes, ¿no? Puede ser a cielo abierto, si los depósitos del material se encuentran cerca de la superficie o a menos de 160 metros de profundidad, como la que se muestra ahí en la imagen. Pero los depósitos que se encuentran a una mayor profundidad, pues se conocen como una mina subterránea. Y en estas diapositivas trato de mostrarles lo que es el interior de algunas minas subterráneas. Estas suelen ser obviamente más costosas y más peligrosas, obviamente pues para las personas. Implican mayores riesgos de seguridad que la minería de superficie, pero pues pueden ser muy productivas, ¿no? Entonces pueden llegar a producir hasta 10,000 toneladas por día. Así que este tipo de minas pues se deben de tener bien ventiladas, obviamente ventilación artificial para suministrar el oxígeno para que las personas que se encuentran trabajando ahí pues puedan respirar. Y bueno, se debe de evitar la formación de mezclas que puedan llegar a ser explosivas. Y a menudo pues se cuenta con extractores para diluir y extraer gases tóxicos que se puedan estar generando ahí y obviamente pues para reducir la temperatura que hay en estas minas. Ya cuando estamos en las minas, si se quiere obtener el hierro, se deben hacer de hecho precisamente explosiones, pero explosiones controladas. A menudo se realizan con dinamita y el material que ya se obtiene se carga en los camiones y entonces pues ya comienza otro proceso. Y los pasos subsecuentes tienen como objetivo separar la parte del mineral que tiene hierro y es conocida como mena, de la tierra, de las rocas y de cualquier otra impureza que pueda estar presente ahí dentro de la misma mina, ¿no? Y la separación de estos compuestos pues no es un proceso simple. De hecho ocurre en este elemento que llamamos el alto horno. Y se llama alto horno por sus dimensiones, porque literalmente puede llegar a tener una altura de hasta unos 80 metros. Y en la diapositiva pues se ve una imagen de dicho horno y en la derecha se encuentra un esquema del alto horno para ilustrar los componentes obtenidos de la mina, y a los cuales se les adiciona otros componentes y se funden a una temperatura de alrededor de los 1800 grados centígrados, es decir, obviamente unas temperaturas infernales, ¿no?
Y de este proceso se va a obtener la escoria. La escoria es básicamente una mezcla de todas las impurezas que se generaron. Y como son menos densas, pues bueno, lo que... me dicen que no me escucho. Yo te escucho bien. Sí, ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, continúo. Entonces, estábamos hablando que en este alto horno va a haber una mezcla de todos los componentes y que la parte más densa se va a quedar pues en una parte de todo este alto horno y la parte menos densa se va a quedar en la otra parte. Y de esta manera van a estar separando lo que sirve del material de lo que no sirve. Y bueno, lo que sirve de esta parte lo van a llevar a un siguiente proceso. Entonces, en un siguiente proceso, todo lo que van a hacer es este material, por ejemplo, que tenemos aquí, lo van a llevar a otro proceso que se llama en la olla, que es la parte que tengo aquí en la sección superior. Se va a inyectar oxígeno, se va a provocar una reacción muy fuerte, se va a liberar una gran cantidad de calor y esta misma cantidad de calor lo que va a hacer es que va a fundir todas las impurezas de las que hemos estado hablando. Todas las que hayan quedado, obviamente, del primer proceso, todavía pueden ser removidas en este segundo proceso, ¿no? Y a partir de aquí comienza el proceso de colada continua, que es justamente lo que les estoy mostrando aquí. Consiste de una parte donde está el distribuidor, después una busa, que es básicamente un tubo recto que aparece por ahí, y la parte final del molde. A todo este proceso se le llama colada continua. Y bueno, ya lo que es el distribuidor va a ser el responsable de literalmente distribuir el acero hacia el molde en forma continua y constante. Y después ya cuando salga de ahí va a pasar por la busa y finalmente en el molde se va a empezar a solidificar. En todos los demás pasos básicamente el acero está líquido y en el molde ya comienza a solidificarse. Y ahora permíteme mostrarles una imagen de lo que realmente está sucediendo en la empresa, ¿no? En la imagen se puede ver la magnitud de los procesos que se realizan durante la colada continua. Es decir, la anterior que les enseñé era solo un esquema. Esta imagen que les estoy mostrando es realmente cómo ocurre. Y ahí se puede apreciar con toda facilidad que se está llevando a cabo a una altísima temperatura, porque incluso da la impresión como de que se está quemando. Y de la imagen se puede dimensionar también las medidas de la olla, que es lo que aparece ahí en la parte superior de la imagen, ¿no? Y observen que todo el personal que se encuentra en el área se encuentra utilizando un equipo especial para lograr minimizar los accidentes y soportar el intenso calor. Entonces, aunque ahí una de las personas se ve como que estuviera muy cerca, en realidad hay una diferencia notable en el espacio, como para que esta persona no le salpique absolutamente nada de lo que ustedes están viendo ahí, porque obviamente está hirviendo todo eso, literalmente está hirviendo, ¿no? Y bueno, también es aquí donde la investigación en el área de la metalurgia comienza, porque la calidad del acero entonces producido depende del buen funcionamiento de cada uno de los equipos anteriores que les he mostrado. Y bueno, conforme está avanzando la tecnología, se hacen nuevos adelantos, se hacen nuevos descubrimientos y se busca siempre, obviamente, optimizar los procesos. Y optimizar los procesos en la industria siempre quiere decir reducir costos y aumentar la producción. Y para ello, obviamente, es indispensable realizar estudios de lo que va a ser el comportamiento del acero. Pero bueno, es evidente que en dichos estudios no se pueden llevar a cabo en la planta, es decir, en la industria, porque pues todas las personas tienen que estar a una distancia considerable de donde está ocurriendo todo el proceso. Y con las altas temperaturas, incluso si ponemos una cámara súper potente, no se logra apreciar el fenómeno que está ocurriendo al interior de la colada continua debido a estas grandes temperaturas. Y si algo llega a fallar en el proceso, que pues no es algo que se busca, pero es algo que desafortunadamente siempre ocurre, la industria o las personas que trabajan ahí están completamente ciegos para poder detectar cuál podría ser la solución. Entonces ellos pueden ver claramente el problema, lo detectan claramente el problema, pero no saben cómo resolverlo. Entonces, para tratar de resolver algunos de estos problemas, pues las industrias
están recurriendo a lo que son las universidades y los investigadores que ahí se encuentran, ¿no? Y entonces la historia entre las empresas y las universidades, se las platico, viene más o menos de esta forma. Entonces decíamos que la empresa sabe que hay un problema, porque pueden detectarlo al final del proceso, es decir, al final del proceso de colada continua, cuando ellos ya obtienen su material o su acero solidificado, pueden hacer ciertas pruebas en ese material para checar la calidad. Entonces ellos detectan que hay un problema en la calidad de ese acero y no saben cuál es la causa. Insisto, saben que hay un problema, saben que se está afectando su economía y esto se debe a que las empresas que les compran ese material que están produciendo, pues no les van a aceptar un lote de acero que tenga una calidad más baja que la que se está prometiendo, ¿no? Además, si no cumplen pues con las entregas pactadas, si tienen un acero de mala calidad y no pueden cumplir con las demandas de sus clientes, pues obviamente van a perder la confianza de esos clientes, lo cual pues obviamente es muy importante, ¿no? Entonces lo que hacen es que las empresas siderúrgicas tienen que actuar de la manera más rápida que se pueda para intentar resolver el problema. Y es importante que noten que dadas las dimensiones y lo delicado del proceso, hacer cambios a ciegas, es decir, por ejemplo, que alguien dijera, aumenta la velocidad, incrementa la temperatura, agrégale otro material, es decir, hacer cosas completamente a ciegas, no es una opción. Sería bastante riesgoso y económicamente inviable. O sea, echar a perder un lote de acero no es viable, ¿no? Es demasiado dinero lo que se está produciendo, lo que se estaría perdiendo y el tiempo que se está requiriendo, ¿no? Entonces, hacer cosas a ciega, la industria simplemente no lo va a hacer. De hecho, a veces a las industrias se les puede sugerir cambiar de dispositivos o cambiar de dimensiones de los elementos que ellos están trabajando y les cuesta mucho trabajo. Y esto se debe a que pues muchas de estas operaciones que nosotros checamos pues ya están destinadas para exactamente esas geometrías, esas formas que están utilizando ellos. Entonces, realmente se les debe de comprobar que van a obtener un beneficio si es que queremos que ellos acepten una opción como la que se les podría proponer, ¿no? Y bueno, pero cuando las empresas tienen esta clase de problemas, siempre el primer paso que tienen ellos es directamente recurrir a los proveedores. Entonces, bueno, pues hay un proveedor que les da un cierto distribuidor o que les da ciertos dispositivos o que les da una busa o un molde, dependiendo de todo lo que se necesite. Pero generalmente cuando ellos expresan pues que tienen un problema, pues los proveedores dicen, ah, no es mi distribuidor, es culpa de la busa. Y el de la busa dice, no, es culpa del molde. Y el del molde dice, no, es culpa de los otros dos, ¿no? Entonces, cuando tienen este tipo de respuestas por parte de los proveedores, entonces las industrias o las empresas recurren a las universidades en busca de análisis pues más confiables. Y entonces nos envían planos. Y en este caso, lo que les estoy mostrando es el plano que nos mandaron de uno de los distribuidores que trabajamos hace un par de años, y ahí nos marcan todas las medidas pertinentes, el ancho, el alto, qué dispositivos tienen, de qué tamaño, dónde están ubicados, y todo lo necesario para que nosotros podamos reproducir estas geometrías. Y la primera forma de realizar el análisis del equipo es por simulación física. La simulación física quiere decir que vamos a construir prototipos del distribuidor, vamos a reproducir lo mismo que tienen en la empresa, nosotros lo vamos a reproducir ahí en los laboratorios. Y obviamente están basados en las medidas que nos envían de las empresas, ¿no? Solo que se hacen algunas modificaciones en el material. Por ejemplo, nosotros pues lo que vamos a hacer es utilizar paredes de acrílico en todo el distribuidor, y la razón principal de hacerlo es precisamente poder observar al interior, es decir, el hecho de que sea transparente para ver cualquier cosa que podamos checar al interior, literalmente verlo. En lugar de acero, obviamente nosotros no vamos a estar utilizando acero, se va a utilizar agua. Y para poder visualizar cualquier cosa que esté sucediendo ahí en el distribuidor, lo que vamos a usar es literalmente como un colorante. Entonces, este colorante nos va a decir exactamente pues por dónde se va el flujo y pues nos va a hacer muy fácil la visualización de los fenómenos. También se colocan sensores en lugares estratégicos,
Y estos sensores nos van a permitir pues determinar la velocidad o las variaciones en el nivel que puedan estar ocurriendo en todo el proceso, ¿no? Y obviamente también se realizan videos con cámaras de alta resolución para poder observar durante todo el proceso y con todo el detalle. Finalmente, toda la información que se adquiere, pues se recolecta en una computadora y posteriormente se procede al análisis. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, lo que les estoy mostrando es cómo se realizan estas simulaciones físicas. Y esta está en particular en el molde. Aquí hay una busa que básicamente es ese tubo negro que ustedes observan ahí como que a la mitad y tiene dos orificios de salida. Por eso es que ustedes ven literalmente como dos chorros, uno de cada lado. Y lo que se hace es literalmente poner ese colorante rojo en el agua y literalmente se observa cómo se mueve el flujo. Entonces ahí literal, por eso les decía que es muy fácil de visualizar en este caso. Cualquier anomalía que nosotros detectemos, pues obviamente ya nos permite estudiarla y nos permite hacer algunos intentos para corregirla, ¿no? Y este tipo de modelación, la modelación física, es la modelación más confiable. Tiene poco grado de error y evidencia con mucha claridad pues, el movimiento del flujo dentro de cada recipiente de la colada continua. Y con este tipo de evidencia se puede convencer incluso a los más incrédulos, porque, bueno, al realizar este tipo de simulaciones, cualquier persona, incluso aunque no sepa del área, le es muy fácil detectar los problemas. Por ejemplo, cualquiera de ustedes me podría decir, bueno, es que estos dos chorros no son simétricos. Bueno, eso ya es un problema. Y es solamente nada más de ver esta imagen que les acabo de mostrar. Ahí ustedes ya detectaron un problema que hay con esta busa. Entonces, por eso digo que este tipo de modelación es la más buscada, la más socorrida y la más confiable. Y bueno, también en el ámbito académico, no solo en el ámbito industrial, también se busca porque todos los investigadores que finalmente queremos que se publiquen nuestras investigaciones también nos piden esta parte de validación, de comprobar que efectivamente lo que nosotros estamos encontrando, lo que nosotros estamos diciendo, pues efectivamente sea lo que ocurre dentro de un proceso real. Y bueno, pues sin embargo, aunque pues todo lo que les mencioné suena muy bien, incluso hasta suena fácil, no sé si les haya parecido fácil, pues se construye un prototipo y ya de ahí se encuentran todos los problemas. Bueno, en realidad hay varios puntos que complican su realización. Por ejemplo, requieren estar colocados en edificios o salones altos, de alrededor de unos 4 metros de altura. Entonces, bueno, imaginemos que nosotros somos los investigadores, ustedes son los investigadores a los que se les está comisionando para hacer este tipo de desarrollos. Piensen si en sus facultades habría un lugar de estas dimensiones que les permitieran para poder colocar este tipo de dispositivos, ¿no? La altura que se requiere pues es básicamente para colocar una estructura como la que les estoy mostrando en la pantalla, y estas estructuras pues son muy altas y pues se tienen que poner escaleras para poder pues subir y acceder a la parte superior. En la parte inferior se tiene una reproducción a escala del distribuidor y se hace a escala porque, bueno, las láminas de acrílico son bastante caras, ¿no? Entonces, bueno, la hacemos a una escala, pero este elemento se debe alimentar con el agua que se encuentra en la parte superior y bueno, ya les es obvio que vamos a requerir varios tinacos de agua para estarlo abasteciendo, ¿no? Y bueno, para hacer, no solamente se hace una simulación, se hacen muchas simulaciones, se repiten varias veces para poder garantizar que los resultados que nosotros estamos encontrando pues sean estadísticamente confiables. Y bueno, si hablamos respecto del agua que se va a usar, si el agua está limpia, es decir, no tiene colorante, se puede reciclar. Una vez que sale por estos tubitos que están en la parte inferior de su imagen, pues ahí hay un recipiente que puede contener esta agua, ponemos una bomba y podemos almacenar nuevamente el agua en la parte superior del tinaco. Pero bueno, cuando ya se le pone el colorante al agua, entonces pues esta agua ya no está limpia, ya no se puede utilizar, ya no tiene un uso para nosotros y se debe desechar directamente al drenaje. Y entonces ahora pues ya pueden entender
que además de lo que les he mencionado, pues también se debe tener instalaciones hidráulicas y eléctricas adecuadas y pues algo de conexión con el drenaje para que pues esta agua no esté causando ningún problema adicional. Y bueno, la escala que se utiliza frecuentemente es a 1/3 porque se ha encontrado que a esta escala se puede reproducir bien todos los fenómenos que ocurren a una escala real, pero de esta manera. Otra parte que hay que notar, pues es estos tubos de PVC que tienen ahí en la imagen. Estos tubos pues pueden tener fugas, a veces no quedan bien conectados y obviamente van pegados pues a la estructura. Y con el movimiento del agua que le estamos generando, pues a veces tienen filtraciones o se llegan a mover. Y pues bueno, la velocidad del agua también puede cambiar su posición. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y estar pendiente de todos esos detalles. Además que se debe controlar con mucha precisión la velocidad a la que entra el agua y mantenerla de esa manera durante toda la simulación, ¿no? Si se llega a mover un poquito, pues bueno, hay que detener todo y hay que empezar a hacerlo de nuevo. Entonces, bueno, ya ahora es más evidente que pues tenemos algunos problemas para hacer también simulación física y también son simulaciones que son bastante costosas. Por ejemplo, esta sola imagen que les estoy mostrando aquí, pues vale alrededor de unos 30,000 pesos, nada más la adecuación de lo que es el que hayan cortado las placas de acrílico y les hayan dado esta forma que ustedes están viendo ahí, pues eso ya tiene más o menos ese valor. Y pues bueno, no se puede cortar por cualquier persona, tiene que hacerlo profesionales que los cortan y los pegan, porque es importante también mantener la rugosidad del material. Entonces, si nosotros agarramos y le ponemos, no sé, por decir algo, mucho silicón o cualquier otro elemento que nosotros utilicemos para pegar estas láminas, pues nos va a cambiar la rugosidad del material y entonces nos va a estar afectando a lo que es la fluidodinámica del sistema. Y bueno, también es necesario mencionarles que ustedes, si se dedicaran a esta rama en la parte de la investigación, pues cada empresa siderúrgica utiliza diferentes diseños del distribuidor o de los dispositivos que tienen dentro de estos dispositivos, ¿no? Así que cuando se cambie el diseño, el sistema que les muestro pues ya es completamente inservible, ya no se puede volver a reutilizar y no puedo simplemente recuperar esas placas de acrílico porque pues ya no van a funcionar de la misma manera, ya es básicamente basura. Lo que ustedes están viendo que nos sirve para este caso, básicamente ya es basura una vez que se realiza la simulación. Y bueno, por otro lado, ahora les voy a hablar sobre lo que es la simulación matemática. La simulación matemática quiere decir, pues literalmente, que lo que vamos a hacer es reproducir el proceso de la colada continua, pero ahora básicamente vamos a utilizar el poder de las computadoras. Y en particular, el problema que detectaron en la industria con el diseño que les estoy mostrando del distribuidor es que cada cierto tiempo encontraban como muchas impurezas en el producto solidificado, ya cuando tenían su acero y que ya pasaba por todo el proceso de colada continua, entonces se encontraban de repente muchas impurezas, pero ciertas coladas nada más, o sea, de repente sí estaban esas impurezas y de repente ya no había esas impurezas, ¿no? Entonces los operadores no sabían en qué momento iba a fallar el proceso y el lote del acero que se producía, pues ya no iba a cumplir con los estándares de calidad necesarios. Entonces, por esa razón, nos mandaron los planos de estas geometrías y nos pidieron analizar, pues, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Una vez que ya nos dieron todo lo que son las medidas del distribuidor, los controladores de flujo, que son básicamente estos elementos que ustedes ven al interior de lo que es el distribuidor, pues nosotros nos encargamos de pasarlo a un software que nos permita pasar estas geometrías a sistemas tridimensionales y luego ya nos dedicamos a lo que se dice mallar la geometría virtual.
Y la malla son literalmente estas secciones como cuadriculadas que ustedes observan en la imagen inferior. En cuanto más fina es la malla, imagínense que esa malla es como los sensores que le podemos poner ahí a nuestro sistema. Entre más sensores tengamos, pues mucho mejor representación vamos a tener de todo lo que es el proceso fluidodinámico, ¿no? Y estas mallas entonces son muy importantes. Si tenemos una malla que es de mala calidad o la malla está muy abierta, pues realmente no vamos a poder observar nada. O si esa malla está muy deformada, tampoco nos va a dar resultados fiables, ¿no? Pero bueno, también nos va a permitir al final de cuentas que si nuestra malla es buena, podamos observar el proceso en una forma más simple. También es cierto que si la malla, por ejemplo, decimos que tiene muchos más elementos, que decíamos que eran mucho más sensores, pues lo vamos a poder reproducir con mayor fiabilidad, pero pues tiene una contraparte, que es que el tiempo de simulación que necesitamos para realizar el proceso, entonces se va a incrementar considerablemente, ¿no? Entonces, el primer reto para realizar una simulación matemática es encontrar como un equilibrio entre una malla que funcione bien, es decir, con una mínima cantidad de elementos, pero que al mismo tiempo sea suficiente como para poder reproducir los fenómenos que nosotros estamos queriendo estudiar, ¿no? La simulación matemática, entonces, requiere obviamente equipos de cómputo con muchos núcleos para poder potencializar el poder de las máquinas y reducir el tiempo que se requiere en cada simulación, ¿no? Y considerablemente es más económica que los modelos físicos, porque bueno, se tiene que tener un sistema de cómputo bueno, pero este sistema de cómputo no requiere tantos cambios o tantos reemplazos de piezas con tanto tiempo o nada más sirve para una simulación, ¿no? Un proceso, un equipo de cómputo nos sirven para realizar muchos procesos de simulación y obviamente nada más hay que estarles dando un poco de mantenimiento, pero bueno, no es que se pongan obsoletos tan rápidamente, ¿no? Y eso es una gran ventaja que tienen los procesos de simulación matemática respecto a la simulación física. Y bueno, entonces con la malla que ya les mostré, lo que podemos hacer es visualizar el comportamiento del flujo. Cuando yo digo el flujo me refiero pues al comportamiento del acero que está ocurriendo. Entonces, el acero entra por esta parte que está aquí, entra, luego choca con el fondo y se va hacia arriba. ¿Cómo sé eso? Literalmente pues porque se ven las flechitas. Entonces, con este software, esas flechitas que ustedes están viendo les quiere decir la magnitud de la velocidad con la que se está moviendo el flujo y además el movimiento que está teniendo, ¿no? Y los colores que ustedes ven ahí no son meramente al azar, sino que están asociados con la magnitud de la velocidad. Si vemos un color rojo, implica que tiene una velocidad más alta que el color que se encuentra en azul. Y obviamente la dirección de las flechitas nos indica la dirección del flujo. Entonces, el flujo, de esta manera podemos decir, el flujo que llega en la entrada del distribuidor, pues es muy alta, tiene una tendencia ascendente porque veo las flechas que van hacia arriba, y después de lo que estoy marcando ahí con la zona 1, la tendencia del flujo es descendente, ya no es ascendente, sino es descendente, y se dirige hacia la salida del distribuidor, que se encuentra en esta parte que nuevamente observan ahí en rojo, ¿no? Y este es el primer fenómeno que nosotros encontramos. Esto no es deseable que ocurra en un flujo. Si el flujo directamente se va, está en el distribuidor y directamente se va a la salida, pues entonces no tiene posibilidades de estarse mezclando bien con el resto del flujo y las impurezas, aunque les hablé de procesos mediante los cuales tratamos de quitar esas impurezas, bueno, la verdad es que no siempre, no todas son posibles de remover, esto es algo imposible, siempre va a haber una cantidad de impurezas. Y entonces si este flujo llega directamente a lo que es la salida del distribuidor, pues esta eliminación de impurezas que queríamos en principio, pues simple y sencillamente no va a ocurrir. Entonces ese fenómeno que está en flechitas es un fenómeno que no queremos y es uno de los fenómenos que se detectaron cuando se hizo la simulación matemática. Por otro lado, también tenemos ahí
que lo que tengo en la segunda imagen, ahí tiene la zona 3, si ustedes observan como que el flujo se iba moviendo todo parejito y de repente como que se fue hacia las orillas, completamente hacia las orillas. Y ya cuando llegó a la parte final de la parte superior del distribuidor, comenzó a recircular, es decir, comenzó a rotar, ahí lo que tengo caracterizado como la zona 4. Estas recirculaciones tampoco son deseables. Fíjense que en el proceso real jamás hubieran podido ver esto, ¿no? Pues obviamente no se pueden ni acercar y aunque se pudieran acercar, pues obviamente es acero prácticamente hirviendo, entonces tampoco lo podrían ver. Entonces nosotros encontramos estos dos fenómenos que no son deseables y que creímos en su momento que eran la clave para descifrar el problema que se estaba teniendo en lo que es la empresa. Y cuando analizamos con mucho mayor detalle estas dos recirculaciones de las cuales les estaba yo hablando, se logró observar que estas recirculaciones generaban la presencia de dos vórtices, que estas son como estas recirculaciones y que finalmente llegan a la parte de la salida de la busa. Nuevamente, ¿dónde se van a concentrar las impurezas? Como son menos densas que el acero, pues van a tender en cierta forma a estar flotando, ¿no? Pero si se encuentran con estas recirculaciones, no las van a dejar salir y no solo no las van a dejar salir, sino que las van a atrapar y se las van a llevar directamente hacia lo que es la salida del distribuidor. Entonces, si nosotros no queremos que nuestro acero tenga baja calidad, pues debemos de tratar de remover estas impurezas. Pero este fenómeno que está ocurriendo en este momento, pues nos está diciendo, mira, cuando se generan esos vórtices, lo que ocurre es que se van a llevar todas las impurezas que tú tenías en la parte superior, que ya habían logrado flotar o que estaban en ese lugar, y las va a arrastrar completamente hacia lo que es la salida. Y una vez que estén en la salida, pues ya tienen muchas posibilidades de terminar en el producto solidificado. Pero este vórtice pues no siempre se producía y tenía como un periodo de aparición como periódico, de repente estaba, de repente no estaba. Y entonces el acero que estaba siendo producido, pues ya cuando ocurría este fenómeno, pues ya no entraba dentro de los estándares de calidad. Pero lo que sucede en la industria es que ellos generan el lote de acero y analizan de forma aleatoria alguna de las placas producidas. Y entonces ahí determinan si la calidad es lo suficientemente buena o no. Si esa placa en particular no cumplió con las expectativas, todo ese lote se tiene que desechar o bueno, en el mejor de los casos se tendría que vender, pero a un precio mucho menor, ¿no? Y bueno, pues otra forma de analizar el problema siempre va a ser el modelo físico. En este caso, el problema que les mencionaba se simuló de las dos maneras, por simulación matemática y por simulación física. Y entonces aquí, como les muestro en el modelo físico, se puede apreciar la existencia del vórtice. Entonces, cuando en la industria ven una imagen como la que les muestro, pues ya no tienen ninguna duda, ¿no? Entonces dicen, efectivamente, hay un vórtice, ya se convencen, aunque la simulación matemática es la que me puede ayudar a decir qué fue lo que generó ese vórtice y tratar de decir cómo lo podríamos quitar, ¿no? Y esto se debe pues a que, insisto, si nosotros le decimos a la empresa, tienen que hacer estas modificaciones al sistema para que ya tu distribuidor funcione bien, pues obviamente ellos nos dicen, ok, compruébalo primero. O sea, no se pueden poner a jugar con lo que es su producción de acero, ¿no? Entonces, ellos nos dicen, tienes un construir un modelo físico implica otra vez construir todo el modelo desde cero, comprar nuevas hojas de acrílico, volverlas a cortar, diseñar todo el sistema, adecuar todo el espacio y obviamente implica pues más gastos y más tiempo. Pero una vez que tenemos las dos, tanto la simulación física como la simulación matemática, pues entonces ya podemos hablar de que si están de acuerdo ambas simulaciones, pues de que nuestras investigaciones son confiables. Por ejemplo, aquí también me gustaría mostrarles otro caso que tuvimos. Esta es de un distribuidor, el cual tiene un inhibidor. Un inhibidor son las imágenes que ustedes ven en la figura A o en la figura B.
y estas se colocan en lo que es la parte inferior del distribuidor, donde está entrando el acero. Entonces la idea es que choque con ese inhibidor y que se vaya hacia la parte superior el flujo. Si hay impurezas, con la idea de que pudieran llegar a la parte superior y de que pudieran ser removidas por flotación, ¿no? Y bueno, en este trabajo lo que nos pedían era tratar de ver pues cuál de estos dos inhibidores funcionaban mejor. Cuando fueron los proveedores a la empresa, pues los proveedores del A decían que el A era el mejor, los proveedores del B decían que el B era el que mejor ofrecía resultados, entonces la industria mandó a hacer este análisis por fuera, ¿no? Ustedes pueden ver que el diseño, por ejemplo, en el caso del inhibidor A, es bastante complicado, y ese inhibidor se llama inhibidor de lavadero, y se llama de esta forma así, de lavadero, porque tal cual parece como un lavadero del cual están en nuestras casas, ¿no? Así, ese es el diseño del inhibidor, y bueno, es completamente un reto tanto para la simulación física como para la simulación matemática, porque el grado de precisión que se debe tener en cualquiera de estos inhibidores, pues debe ser muy grande como para que seamos fiables en los resultados que estamos encontrando. Y por cierto, ahí en gris está el inhibidor real. Entonces, en este caso, ellos nos dijeron, no tenemos los planos o tenemos muy pocas dimensiones de lo que es el inhibidor en realidad, pero te dejo el inhibidor y tú saca las dimensiones que tú necesitas. Entonces, fue realmente todo un problema tratar de resolver para empezar, no de resolver el problema que tenía la industria, sino simplemente de reproducir la geometría que tenía este inhibidor de lavadero, ¿no? Entonces, ahí empezó todo el reto por el nivel de exactitud que requería, y obviamente pues también mandarlo a hacer también podía resultar bastante costoso y pues no nos garantizaba el grado de precisión que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trató de hacer fue tratar de reproducirlo de la manera más confiable, y lo que hicimos para lograr esta simulación fue ambos diseños se simularon o fueron ya impresos con la ayuda de una impresora en 3 dimensiones. Y las imágenes de la izquierda que se aprecian son los resultados que nosotros obtuvimos. Sobre todo, fíjense en la estructura del A. Entonces, realmente la precisión con la que se logró fue bastante, pero costó mucho trabajo hacer estas impresiones en 3D. Y las cuales, por cierto, pues también se escalaron a 1/3 para reducir los costos de fabricación, y porque recuerden que a esta escala sabemos que se pueden conseguir reproducir bien los fenómenos de la escala real. Y bueno, otro de los grandes problemas que ocurre en la industria sucede cuando una busa, que es básicamente, ustedes piensen en esta busa como algo que conecta el distribuidor, que es de lo que estuvimos hablando ahorita, que conecta con la parte de abajo, que es el molde, que es donde se les va a solidificar el acero. Y uno de los problemas es que estos tubos que tienen ahí, que básicamente les mencionaba que tienen 2 orificios en la parte de abajo, pues se llegan a bloquear. Entonces se empiezan a tapar, y entonces pues imagínense ustedes que tienen un tubo que está conectando, que lo necesitan pues para que haya acero en forma continua en su sistema, y de repente se bloquea. Entonces esto es un serio problema, ¿no? Entonces lo que se hace es, con frecuencia, obviamente, se recurre a los proveedores y les piden que les cambien el diseño, ¿no? Pero pues muchas veces los proveedores tienden a exagerar los beneficios que ofrecen con una o con otro busa, y así que cada vez pues es un poquito más frecuente que las empresas recurran a las universidades para encontrar la causa, la solución del problema o para realizar un diagnóstico. Entonces, en este caso en particular, también nos enviaron lo que es la busa ya obstruida. Este es el corazón de la busa. Entonces, esta que ustedes ven acá es la geometría de esa busa, lo que debería de estar pasando realmente las dimensiones originales. Y si ustedes pueden ver, toda esta parte pues tiene el mismo diámetro en cualquiera de ellas. Pero si observan esta busa en verde que tengo acá, pues es obvio que la parte de arriba tiene un diámetro mucho mayor que la parte de abajo.
y estos que se llaman los puertos, que es por donde salen o son los orificios de salida de la busa, pues es también muy evidente que de este lado es mucho más grande que de este lado. Es decir, se encontraron ya muchas asimetrías, ¿no? Entonces, esta busa no estaba funcionando de manera correcta y estaba causando muchos problemas, ¿no? Entonces, lo que se nos pedía es que determináramos por qué se estaba bloqueando esta busa y qué podríamos hacer para que pues no se bloqueara, obviamente para que esto no ocurriera. Y es que el bloqueo de las busas, es decir, este taponamiento, que por cierto ocurre debido a que parte del material de todas estas impurezas que hemos estado hablando que no pudimos quitar en ninguno de los procesos anteriores y que tampoco pudimos quitar en el distribuidor por efecto, por ejemplo, del circuito corto o del vórtice, pues llegan directamente a la busa y se empiezan a depositar, pero no en toda la busa, no en lo largo de toda la busa, sino en ciertas zonas características, en ciertas zonas específicas. Entonces, eso hace que una vez que tengan otra capa de inclusiones pegadas, cuando llegue el nuevo acero, ahora se vuelve a pegar todavía más en esas secciones, porque precisamente pues ya tenían inclusiones previas, ¿no? Entonces, va disminuyendo la sección del área transversal por la que puede fluir el acero, ¿no? Y entonces, pues obviamente eso me va a generar que tenga inhomogeneidades en la salida de mi flujo. Y al final de cuentas, cuando llegue al último proceso de la colada continua, que es la solidificación que empieza en el molde, entonces voy a tener muchas asimetrías, voy a tener acero de distinta calidad del lado izquierdo que del lado derecho, y entonces voy a empezar a tener muchos problemas, ¿no? Además que si este bloqueo que empieza a ocurrir, que recuerden que nada más es adherencia de estas impurezas en ciertas zonas, puede llegar a ser tan grande que finalmente empiece a bloquear completamente el paso del flujo, ¿no? Entonces, cuando este engrosamiento llega a ser suficientemente grande, lo que se tiene que hacer es parar, definitivamente parar el proceso de colada continua, pierde la continuidad del proceso y se tiene que estar cambiando la busa. Entonces, cuando se hacen esos cambios de busa, también se degrada la calidad del acero, ¿no? Porque estamos produciendo acero que no es completamente homogéneo. Y este es un grave problema, ¿no? Entonces, lo que nosotros propusimos en esta simulación fue primero comenzar con el diseño original de la busa, tal cual, realizar la simulación del proceso, estudiar los patrones de flujo que estaban ocurriendo en esta busa y posteriormente ir reduciendo la geometría. Entonces, en esta parte, no sé si se alcance a distinguir, pero hay un color azul. Entonces, lo que se hizo fue una reducción de la geometría de la busa para indicar que en estas secciones en azul que están aquí y en esta parte inferior, aquí en la parte superior de los puertos, hay esa adherencia de inclusiones, ¿no? Y después propusimos diseñar este sistema, modelarlo y ver qué era lo que ocurría. Y finalmente modelamos este sistema, donde también nuevamente se realizó otra reducción hasta llegar a las dimensiones aproximadas de esta busa que nosotros encontramos. Obviamente, pues tienen algunas diferencias, ¿no? Aquí se alcanza a apreciar la rugosidad es muy distinta la de esta busa con la de esta, ¿no? Pero estamos tratando de asemejar el problema. Este es uno de los problemas más difíciles de resolver y pues que tiene mayor grado de dificultad también por todo lo que estamos viendo respecto a la busa. Y en el caso de que les mencionaba en la parte anterior que se había realizado un escaneo de la busa y luego se hizo una impresión en 3D, bueno, en este caso no es tan viable esa posibilidad, de hecho se estuvo intentando, pero la necesidad de la fiabilidad de la reproducción de esa busa requería mallas demasiado grandes que hasta el momento son muy difíciles de simular y entonces no garantizaban que fueran confiables, ¿no? Entonces, por eso se realizaron esta forma de hacerlo, estas dinámicas, estas simplificaciones para poder resolver el problema, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a analizar la fluidodinámica del primer caso, lo que empezamos a ver fue, aquí por cierto les enseño vectores de velocidad, es decir, lo mismo, o sea, si ustedes ven flechitas,
hacia abajo, quiere decir que el flujo va hacia abajo. Si las flechitas están hacia arriba, quiere decir que están hacia arriba. Y si ustedes encuentran flechitas de esta manera, pues quiere decir que algo de rotación está ocurriendo ahí. Entonces, si nos fijamos en la parte de la válvula deslizante, esta es la zona que se encuentra más o menos aquí. Simplemente el flujo debería estar fluyendo pues simplemente de la parte superior hacia la parte inferior, pero en esta parte que les estoy enseñando, el flujo empieza a perder cierta parte de la energía que tiene y empieza a rotar en esta zona. Y lo mismo ocurre en la parte inmediata inferior a lo que es su busa, pero del lado contrario, donde está abierta la válvula deslizante. Y todavía es mucho más fácil de visualizar en la parte inferior de la busa. Entonces ahí tenemos que el flujo está rotando, no debería de estar rotando, simplemente debería estar fluyendo, pero ahí se encuentra una rotación, de hecho 3 rotaciones en estas zonas que acabo de mencionar. Y lo que va a generar, pues es obviamente asimetrías en la forma en la que va a salir el flujo de la busa y en la manera en la que va a entrar al molde y en la manera en que se va a comportar dentro del molde, ¿no? Y recordemos que dado que en el molde se va a solidificar, pues ya, estando en el molde ya prácticamente como haya llegado su acero, ahí ya no le va a pasar nada, ya no se puede mejorar, ya simplemente se va a solidificar y es todo lo que va a ocurrir. Entonces, si ya tenemos esa presencia de impurezas en el acero que llegan a la busa y salen de la busa, entonces ya prácticamente es una garantía de que van a terminar en el producto solidificado. Y bueno, lo que también encontramos es que precisamente en esas zonas, cuando comparábamos con la busa verde, que fue la que nos mandaron en la industria, notamos que en estas zonas donde el flujo estaba recirculando, ahí era precisamente donde se estaban pegando las inclusiones. Entonces, por eso es que estaba ocurriendo ese adelgazamiento de la geometría que ustedes observaban en la diapositiva anterior, ¿no? Y entonces esta es la razón por la que se estaban pegando ahí las inclusiones, estas recirculaciones, este mal funcionamiento de la busa en este sentido. Entonces, bueno, para quitarlo, pues también hay que hacer modificaciones en la geometría, particularmente esta busa no funcionaba bien, esta literalmente había que cambiarla. Y bueno, ya que estamos hablando del atrapamiento de todas estas impurezas en la busa, y las cuales finalmente pues lo que hacen es reducir el área transversal por la que está fluyendo el acero y que puede acarrear problemas bastante graves, ¿no? Por ejemplo, en la imagen central de esta diapositiva les muestro una busa. Esa busa es una busa real, ¿no? Entonces, ese era un tubo que estaba funcionando en alguna de las empresas siderúrgicas y luego lo cortaron, ¿no? Para ver qué era lo que estaba ocurriendo al interior de la busa. Y esto, básicamente lo que teníamos que encontrar, si todo estaba bien, es simplemente un tubo, nada más con la parte negra que ustedes ven ahí de la imagen central, eso es lo que teníamos que ver. Pero por el contrario, lo que estamos viendo es que también existe esta parte blanca que ustedes observan aquí y que es bastante evidente. Entonces, esto negro es el material del cual está hecho la busa, esto blanco son todas las impurezas que se estaban pegando ahí, ¿no? Entonces, cuando ocurre esta existencia de inclusiones, esta adherencia, el comportamiento de los chorros no es simétrico. Entonces, por ejemplo, veamos la imagen que les estoy mostrando en este momento. Entonces, en la primera diapositiva nosotros vemos los chorros que están saliendo, tienen un cierto nivel de asimetría, es cierto, o sea, no están exactamente a la misma altura. Entonces este está un poquito más levantado, pero bueno, digamos que son aproximadamente simétricos. Pero cuando ocurre esta simulación, cuando ocurre ya este bloqueo, esta adherencia de inclusiones que les enseño aquí, y después analizamos los patrones de flujo, entonces vemos esto. Entonces vean que aquí ya perdió completamente la forma de los chorros, o sea, aquí ya no está recirculando hacia la parte de arriba. Este es el comportamiento normal, esto es lo que se busca. Y aquí ya nada más se va el chorro hacia abajo, de hecho tiene aquí una salida media extraña y este chorro es bastante delgado, intenta seguir con la parte de la recirculación superior que tiene aquí, pero ya lo hace de manera descompuesta. Entonces ya tengo dos chorros completamente asimétricos y esto es lo que no se busca. Cuando esto ocurre, pues obviamente el acero que se produce ya solidificado, pues va a ser de muy mala calidad y seguramente no va a cumplir con los estándares, ¿no? Entonces hay que cambiarlo
hay que cambiarlo por completo, ¿no? Bueno, y del trabajo anterior también es claro que la geometría de la busa es muy importante para alterar el movimiento del flujo del acero, en particular en el molde, que es donde ya finalmente va a terminar con la calidad que ustedes le hayan dado, ¿no? Y entonces es por esta razón que los proveedores generalmente ofrecen varios diseños de busa y siempre prometen pues que estos diseños de las busas van a tener el mejor funcionamiento. Y bueno, lo cual no siempre es cierto o no es tan cierto como ellos lo tratan de vender, ¿no? Entonces depende de muchas cosas, en realidad depende de las mismas características del proceso. No todas las busas, aunque la busa sea buena, a lo mejor no es buena en combinación con ese distribuidor o no es buena en combinación con ese molde, ¿no? Entonces hay que realizar este tipo de simulaciones para poder saber si eso va a funcionar o no. Así que en este caso en particular lo que se nos pidió es comparar el diseño de estas dos busas y verificar cuál de ellas daba el mejor resultado. Y como siempre, pues se nos proporcionaron las dimensiones de las dos busas, se pasó a una geometría virtual y miren, aquí estas son las dos busas que se generaron ya en forma tridimensional, ¿no? Entonces, generalmente cuando se hace este tipo de simulación, es muy importante pues mostrar la calidad de la malla que se está empleando. Entonces, si la malla no es buena, los resultados tampoco lo van a hacer y no son confiables, ¿no? O sea, una malla puede dar el resultado que quiera, pero no necesariamente eso es lo correcto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las zonas irregulares de las mallas, pero en este caso, si se fijan, la malla que yo les estoy mostrando está completamente cuadradita, entonces se ve muy simétrica, entonces esta malla tiene una buena calidad y eso nos puede indicar también que los resultados que voy a obtener van a ser confiables. Bueno, y ya respecto al análisis que hicimos de esta busa, pues aquí les muestro contornos de velocidad. La diferencia de los vectores de velocidad, pues los vectores me mostraban las flechitas, ahora con contornos nada más les enseño dónde hay mucha velocidad y dónde hay baja velocidad, y es todo lo que les muestro, ¿no? Y entonces aquí lo que sí podemos ver es que la primera de las busas, si ustedes se fijan, si pudiéramos colocar un plano aquí en la parte central, entonces verían que hay mucha mayor simetría del lado izquierdo, mucha mayor simetría respecto al lado izquierdo y derecho de la busa, cosa que no ocurre con esta otra busa, donde si ustedes observan, pues siempre la parte más veloz que corresponde a este amarillo, de acuerdo a esta escala de colores, pues ocurre siempre de un lado preferencial y esta simetría no se recupera. Entonces, simplemente por fluidodinámica, ustedes ya podrían haber hecho el análisis y decir que simplemente pues la primera de las busas es la que está generando los resultados más confiables. Y bueno, una vez que se estudia la fluidodinámica, se puede conocer y también predecir la cantidad de dónde se van a colocar estas inclusiones, de dónde se van a pegar, dónde me van a estar afectando y cuáles son estas zonas que pueden estar ocurriendo, ¿no? En tanto que las inclusiones, aquí se puede ver de la imagen, las dimensiones de mayor tamaño, de 40 hacia adelante, pues son muy complicadas que se depositen. Y este fenómeno pues no es necesariamente bueno, puesto que implica que van a terminar en el molde, ¿no? Y bueno, en este proyecto en particular se hizo tanto la simulación física como la simulación matemática. Y mediante estas simulaciones se puede obtener el comportamiento del acero en la salida de la busa. Y en este caso, pues ya les había comentado que tiene dos orificios y que se van a generar chorros dependiendo del diseño de la busa. Entonces, en esta busa se ve con claridad que estos chorros son asimétricos. En esta busa los chorros son completamente simétricos, entonces me va a estar generando muchos problemas en esta parte. Bueno, entonces ya con esto se puede establecer cuál de las dos busas es la correcta. Y entonces básicamente esto es la diferencia entre la simulación física y la simulación matemática. Pues ya por cuestiones de tiempo también debo de terminar.
Y entonces, pero bueno, quedo al pendiente de cualquier comentario que ustedes tengan. Espero que mi plática les haya gustado y que les genere un mayor gusto por saber acerca de lo que es la producción del acero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enid. Muy interesante. Entonces pasemos a, bueno, por cuestión de tiempo creo que vamos a hacer un par de preguntas. Entonces, dudas o comentarios, adelante. Sí, Alfredo. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ok. Bueno, tengo un par de preguntas y un par de comentarios, creo. Primero los comentarios. Me gustó bastante la charla. Se me hace muy bonito, creo que es la palabra. Muy bonito los arreglos para la simulación física que hacen, ¿no? Se me hace muy interesante cómo se las ingenian para lograrlo. Entonces está muy suave esa parte. Eh, las preguntas son, primero, lo otro que se me hace muy suave es el tipo de análisis físico que hacen. Se me hace que son problemáticas muy complicadas a las que se enfrentan y están muy interesantes sus resultados. Me gustó bastante cómo fue Enif mostrando los resultados y dando las explicaciones a las soluciones de los diferentes problemas. Ahora sí, las preguntas que tengo son, eh, primero, ¿qué tipo de software, si es que utilizan algún software específico para realizar los diagramas de campos vectoriales y de las superficies de nivel que nos estuvo mostrando? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de software? O si fue alguna programación y luego hicieron alguna, no sé, conversión, no sé, cómo lo trabajaron para dar esos diagramas. Esa es una parte. Y la otra, sobre la física, me pareció muy interesante el caso en el que les aparecía el vórtice. Ya sé que son muchos detalles, pero si nos pudiera platicar un poquito de qué tipo de ecuaciones diferenciales estuvieron resolviendo, me imagino algunas asociadas a la hidrodinámica y más o menos cómo ustedes, ha de ser un reto muy grande, cómo le hacen para elegir las condiciones iniciales o de frontera para resolver esas ecuaciones diferenciales. Si nos pudiera dar un poquito de detalle sobre eso, por favor. Ok, muy bien, entonces lo primero que preguntabas es sobre el software. Sí, entonces hay varios softwares que tú puedes utilizar, todos para dinámica de fluidos, básicamente hay varios softwares comerciales, entonces cada uno de ellos te ofrece diversas oportunidades para realizar el análisis. Las más comunes son de ANSYS Fluent. Este programa te permite tanto hacer las geometrías ahí, también hacer los mallados ahí, y también te permite hacer el análisis de tus resultados en esa parte, ¿no? Entonces, pues ya vienen muy establecidas las maneras en las que se tienen que hacer y lo más importante en realidad no son tanto las imágenes, sino la interpretación que tú les vas a dar a cada uno de esos resultados, ¿no? Realmente eso es lo importante. La manera en la que tú vas a explicar y la manera en la que tú vas a conseguir ver, por ejemplo, estos vórtices que mencionabas, ¿no? O sea, de manera natural el software no te los va a dar, tú los tienes que estar buscando, estar cambiando las dimensiones, estar cambiando la manera en que lo estás planteando. Algunas cosas se ven con contornos de velocidad, otros se ven con los vectores, otros son más bien reflejados con las variables de presión o con las variables de disipación de energía, ¿no? Entonces hay que estarle buscando ahí a todas las variables posibles para poder llegar a analizar un fenómeno como el que estamos queriendo mencionar, ¿no? En cuanto a las ecuaciones que utilizamos se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, que son resueltas en cada una de las celdas que nosotros estamos planteando para que se puedan llegar a las soluciones que nosotros queremos encontrar, por ejemplo, de velocidad o de cada una de las variables físicas que estamos mencionando que pueden estar alterando la fluidodinámica. Ok, y les digo, siempre cuando uno plantea una ecuación diferencial es algo muy complicado establecer las condiciones iniciales o de frontera. Ahí no se encuentran ustedes con un reto o no les es complicado determinar esas condiciones.
En esta parte no tanto. Lo que tenemos que hacer básicamente son algunas simplificaciones a las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, si vamos a considerar qué tipo de densidades vamos a considerar entre lo que es el acero, que es el material que estamos utilizando, y generalmente también el aire, ¿no? Entonces tenemos que hacer algunas simplificaciones. ¿Qué densidad les vamos a poner? Les vamos a poner densidad constante, si vamos a estar manejando o no temperatura, y las interfaces, ¿no? ¿Qué está ocurriendo entre lo que es la interfase del acero con el aire, ¿no? Entonces nosotros necesitamos establecer con mucho cuidado esa parte de lo que estamos haciendo, pero no es la parte más difícil, ¿no? Y en cuanto a las condiciones frontera que le ponemos al problema, básicamente necesitamos determinar por dónde entra el acero, por dónde sale el acero, qué condiciones tienes de extracción de calor, si vas a considerar temperatura en lo que son tus paredes, ¿no? Y qué procedimiento, cómo vas a analizar el flujo cuando choca con la pared, ¿no? Entonces, pero pues generalmente se les ponen las condiciones más estándar, ¿no? Cerca de las paredes, pues consideras una velocidad muy pequeña. Ok, de verdad estuvo muy, muy interesante. Ya una última consulta, a lo mejor ya acaparé todo, pero una última consulta es, ¿de casualidad no conoce algún software libre que podamos acceder cualquier persona y que como para utilizarlo en clases, como para que en las clases de fluidos, por ejemplo, los estudiantes puedan hacer a nivel didáctico algo como lo que ustedes hacen? Sí, de hecho tiene la versión de estudiante, entonces la licencia de este software de ANSYS pues es cara, pero tiene una versión de estudiantes, entonces si tú realmente no vas a producir ni vas a utilizarlo con fines de lucro, entonces existe la versión de estudiante, entonces nada más hay que buscarlo en la internet, ponle la versión de estudiante y es completamente gratuito. ¿Me repite el nombre nada más, por favor? ANSYS con Y, la primera, y ANSYS Fluent. Ansys Fluent. Ok. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Yo creo que la última pregunta es para Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, Ensi, muchas felicidades, una plática muy interesante, muy institucional. La pregunta que yo tengo es un poquito relacionada a lo que mencionaste precisamente respecto a, por ejemplo, a las densidades y viscosidades de los fluidos que están manejando. ¿Vieron o identificaron alguna diferencia respecto a la simulación física con la simulación matemática? Porque obviamente, pues, en la parte de tener un gradiente de temperaturas en el alto horno o en la zona de extrusión, pues obviamente va a ser diferencias de viscosidades y densidades. Algo que hayan relacionado con respecto a la física, porque en la parte física, pues la densidad del agua y la temperatura del agua va a ser siempre constante, ¿no? Ok, entonces respecto a ese punto, fíjate que es muy interesante lo que mencionas. Nosotros para considerar que nuestro modelo está bien, el matemático que considerar lo que está bien, tiene que validarse con el modelo físico. Si no lo validamos con el modelo físico, pues tiene el mismo problema que tienen todas las matemáticas, ¿no? O sea, yo puedo hacer millones de cuentas y cómo sabría que están bien. Entonces, para que nos puedan decir que efectivamente nuestros resultados están correctos, lo que hacemos es validarlo con la simulación física. Entonces siempre tienen que coincidir. Si no coinciden, simplemente mi modelo matemático está mal. Tengo que repetirlo, tengo que hacer otras simplificaciones a las ecuaciones, tratar con otras condiciones de frontera, a ver qué le mejoro, pero pues bueno, eso tengo que estarlo modificando yo hasta que me dé el mismo resultado que la simulación física. Lo que se hace es que muchas veces con la simulación física tengo problemas porque no es tan fácil meterle temperatura. Si yo dijera, ok, voy a tener el tinaco, pero lo quiero pues elevar a ciertas temperaturas, pues ¿cómo le voy a hacer literalmente para conservar esa temperatura? Que no se me esté disipando la temperatura, que no esté bajando la temperatura, o la parte de las inclusiones que mencionaba, que es uno de los procesos más importantes. ¿Cómo le voy a hacer para poder hacer que estas inclusiones realmente se me estén pegando en la parte superior del distribuidor? O sea, no hay manera de hacerlo físicamente, porque pues estas impurezas que te estoy hablando son de micrómetros, o sea, 10 a la menos 6, o sea, es algo bastante chiquito. Entonces, físicamente no se puede hacer. Matemáticamente sí, físicamente no. Entonces, lo que hacemos es que validamos primero nuestro proceso en forma isotérmica, el modelo físico con el modelo matemático, y una vez que ya está ahí, le puedo hacer al modelo matemático, le puedo agregar la temperatura o le puedo meter la parte de las inclusiones, pero una vez que ya lo validé con el modelo físico. Ah, excelente. Entonces, si entiendo, como dices, hacen primero la simplificación isotérmica y de ahí pueden hacer las variaciones.
Sí, ahí ya lo empezamos a hacer más complejo. Así es. Excelente. Muchas gracias, Nif. Esa era mi pregunta principal. Gracias. Felicidades. Gracias. Pues muchísimas gracias, Nip. Con eso yo creo que damos por concluido el seminario y te hacemos llegar también tu diploma de participación. Les agradezco mucho la invitación. Ojalá que haya otras oportunidades. Claro, aquí están las puertas abiertas del MSTP. Gracias. Bueno, pues hasta luego a todos. Muchas gracias por asistir. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.